Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y Asesores Brilliant les da la bienvenida a la charla del día de hoy, Estructura Financiera Personal Moderna, a cargo de los panelistas don Rodolfo Molina Navarro y doña Grace Alvarado Cordero. Antes de presentar a nuestros panelistas, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, recordarles también que la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestros panelistas del día de hoy. El señor Rodolfo Molina Navarro cuenta con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros locales e internacionales. Es experto en gestión patrimonial y director, gerente y asesor senior en Asesores Brilliant. Dirige un equipo de asesores financieros especializados en la creación y administración de patrimonio, diseñando estrategias con productos financieros sofisticados a mediano y largo plazo, como fondos internacionales, planes de retiro internacionales y cuentas en el extranjero. Ahora bien, la señora Grace Alvarado Cordero es especialista en servicio al cliente, mercadeo y ventas de productos del sistema bancario nacional e internacional, con énfasis en banca de personas y comercial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la asesoría de productos financieros, captación de cartera y servicio al cliente. También está orientada a resultados, trabajo en equipo y al desarrollo de planes de ventas. Ahora bien, le doy la palabra a los panelistas del día de hoy para que inicien con la conferencia. Adelante. Bueno, muchísimo gusto a todos. Muchas gracias por darnos la oportunidad al Colegio de Ingenieros Civiles y voy a empezar compartiéndole la pantalla para iniciar con la presentación. A ver. Muy bien. Nada más confirmar, ¿se ve bien la primera? Ok, perfecto. Sí, es Muy bien. correcto. Bueno, primero que nada quería agradecerles a ustedes pues el estar en esta charla el día de hoy y poder verla ahora o bien para los que la van a ver en diferido. Voy a decirles muy brevemente, pues, quiénes somos nosotros, ya como nos presentaron bien ampliamente, pues básicamente somos un grupo de profesionales que tenemos ya algún tiempo de estar en esto de la parte de la asesoría financiera. Nuestra agencia pertenece a un grupo de 90 agencias con casa matriz en Estados Unidos y ya tenemos tiempo de estar manejando este tipo de productos. En realidad en el equipo tenemos un equipo, por ejemplo, Grace Alvarado, que está hoy conmigo, tiene amplia experiencia en el mercado financiero. Yo en algún momento también tuve mucha experiencia, fui gerente de crédito del BAC hace bastantes años y todos hemos trabajado en este tipo de programas. Básicamente, nuestra charla lo que busca y lo que andamos siempre tratando es de ayudar a la gente en ver cómo mejorar sus finanzas personales, cómo dar un aporte y dar ese granito de arena de cómo las personas se pueden ir organizando en lo que es el manejo de sus finanzas. Para eso nos basamos en este esquema que nos ha servido mucho de base. Básicamente, cuando una persona empieza a generar sus ingresos, un trabajo, trabaja para una compañía, es un profesional independiente que le da servicio a varios clientes. Lo primero que hace cuando empieza a generar ingresos es empezar a atender un presupuesto, gastarlo. ¿En qué gasto mi dinero? ¿Verdad? Bueno, ese presupuesto, cuando de vida que va a comprender una serie de gastos, cuando ese presupuesto depende del ingreso directo generado por la persona, póngale un trabajo de 8 a 5, una labor de profesional independiente, el caso de un doctor que atiende un consultorio, cuando esos ingresos dependen de la participación directa de la persona que recibe el ingreso, se dice que estás dependiendo de ingresos que se llaman activos. Ahora, la idea es poco a poco en el futuro tener un presupuesto donde no dependa de la participación directa de la persona. Como por ejemplo, qué tipo de ingresos son esos? Los ingresos pasivos pueden ser intereses, pueden ser
alquileres o bien dividendos. Perdón, dividendos. Disculpar un poco la letra. Entonces, ese tipo de ingresos que típicamente son ingresos pasivos, no requieren de la participación directa de la persona, pero pasarse de aquí a aquí no es algo así como tan fácil de hacer. A menos de que tenga uno una suerte de pegar algún número ahí en el acumulado, es algo que lleva un proceso. Y es fácil, digamos, de hacer siempre y cuando uno tenga un orden y lleve una secuencia. Precisamente esa es nuestra función, ayudar a las personas a organizarse de manera de irse pasando de aquí a de un extremo a otro, poco a poco. Ahora, esto arranca y tiene una serie de fases que las vamos a ir explicando poco a poco en esta presentación. Ahorita Grace nos va a empezar a hablar un poco de la parte del presupuesto. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de tener un presupuesto personal, ¿verdad? Todo comienza eh, desde que yo logro tener un control sobre mis ingresos y mis gastos. ¿Y eso para qué? Para poder evitar tener un caos financiero a nivel personal. Tenemos que evitar los gastos innecesarios por medio de crédito, esos gastos o esos créditos que más bien son créditos personales donde las tasas de interés son bastante altas y groseras, ¿verdad? Y el tiempo, digamos, es bastante corto, entonces nos pueden ahogar. Un ahorro planificado sí nos permite destinar dentro de un presupuesto un porcentaje sobre los ingresos que tenemos dedicado, digamos, al ahorro y este nos puede dar seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta nos va a poder ayudar al cumplimiento de nuestras metas, a proyectos o objetivos que tengamos de la compra de un carro, de la planeación de un viaje o tantas otras cosas, ¿verdad? Que podemos hacer cuando tenemos ahorros programados dentro de nuestro presupuesto. Y obviamente todo esto nos ayuda en una reducción de estrés. ¿Por qué? Porque si tenemos un presupuesto controlado y sabemos bien cuántos son nuestros ingresos versus nuestros gastos, vamos a lograr tener paz y tranquilidad financiera. Estos son algunos de los pasos que tenemos para poder elaborar un presupuesto personal. Pero antes de entrar, como decir, en materia, yo les quiero decir que lo que tenemos que hacer es primero educarnos nosotros, aprender nosotros y ser disciplinados en tratar de hacer un presupuesto periódico, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una lista con mucha conciencia, una lista real de al menos 6 meses atrás sobre todos los ingresos y gastos que nosotros hemos tenido en el tiempo. Luego tenemos que clasificar los gastos, van por fijos o variables y estos pueden ser gastos básicos o gastos no básicos. Los tenemos que también depurar, tenemos que concientizar cuáles de esos gastos son innecesarios y cuáles podemos ir recortando, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder establecer metas realistas, para poder decir y planificar que en la reducción de esas deudas nosotros vamos a poder ahorrar para el viaje que queremos a fin de año, que vamos a poder ahorrar para comprarnos el carrito o comprarnos o para invertir hasta para un negocio, ¿verdad? Esto es como el atleta que corre su maratón, está acostumbrado a correr maratones, ¿verdad? Y dejó de correr porque se fue de vacaciones, pero cuando regresa de vacaciones quiere volver a correr las maratones. O sea, la maratón no se puede correr si usted no puede, si usted empieza de repente queriendo correr los 50 kilómetros. No, tiene que empezar nuevamente, poquito a poco, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y así va calentando, va haciendo ajustes en su plan de entrenamiento
va progresando día a día para poder ir teniendo el control de sus metas, ¿verdad? Y poder lograr sus objetivos. Es igual que en el presupuesto. En el presupuesto tenemos que ir haciendo ajustes eh, semanales, digamos, para poder ir viendo en qué más tenemos que recortar y cómo tenemos que hacer para poder lograr nuestros objetivos finales. De hecho, nosotros estamos construyendo una aplicación para poder tener o que las personas puedan tener un control de presupuesto. Esta es una aplicación muy flexible, ¿verdad? Donde usted va a poder ir al supermercado y va a poder decir, ah, mira, hice 20.000 colones en compras. Entonces, ya ahí eso automáticamente le va a quedar y le va a ir desglosando, digamos, de los ingresos. Eh, Aquí tenemos una fórmula que no es 100%, digamos, al pie de la letra, pero sí nos da un parámetro de cuánto tenemos nosotros que destinar a cada rubro. Por ejemplo, el 50% para lo que son necesidades, el 20% para lo que es ahorro y pago de deudas y el 30% para gustos y deseos. Esto no se cumple al 100%, pero es un parámetro, digamos, que ustedes lo puedan tener. Y en la filmina que viene, que va muy alineada, digamos, a la anterior, aquí podemos ver que un presupuesto es un ciclo constante, o sea, un presupuesto está en movimiento, ¿verdad? Ahí que podemos ver que donde podemos hacer la revisión primero de los ingresos y de los gastos. Nuevamente, después de eso, comparamos con el presupuesto real y eh, y identificamos cuáles son los ajustes y los hacemos. ¿Ya? Establecemos las metas para el mes siguiente y actualizamos el presupuesto y nuevamente comenzamos el ciclo con el que iniciamos. Y este es un ejemplo, digamos, de un presupuesto mensual. Aquí tenemos, por ejemplo, un señor que tiene $3,000 de ingreso. En la columna del lado izquierdo podemos ver el detalle de gastos eh, que vienen desde la alimentación, desde colegiatura, gastos médicos, y esos son los gastos básicos, hasta los gastos no básicos, que son las salidas del fin de semana, o la compra de ropa o algún gustito que tenemos. Este señor, de esos $3,000, el total de esos gastos son $2,000, como podemos ver ahí, y a él le queda un remanente de $1,000, que esos $1,000 se pueden destinar a un ahorro mensual. Pero, ¿qué es lo que nos afecta? La deuda, digamos, o más bien, ¿cómo nos afecta la deuda en nuestro presupuesto? Lo principal es que no nos endeudemos si no tenemos bien estudiado nuestro presupuesto. Aparte de eso, no es conveniente hacerse de deudas para emergencias o por emergencias. Para eso vamos a hacer o les vamos a decir cómo hacer una reserva de emergencias, que ahora más adelante lo vemos. Las deudas, el total de las deudas no debe de sobrepasar el 30% de nuestro ingreso neto, y así es como lo hacen el análisis de crédito todas las entidades financieras. Tenemos que tener obviamente muy al día nuestras deudas. Si fallamos en los días, digamos, de los pagos, nos suben las tasas de interés y aparte de eso, no nos aseguramos el uso futuro de posibles créditos que podamos tener. Entonces, tenemos que tener un buen récord. Las tarjetas de crédito también, muy importante, es tener tarjetas de crédito, pero como un medio de pago y no como una fuente de financiamiento. Si nosotros utilizamos la tarjeta para hacer las compras del supermercado y se van 300,000 colones en el mes, entonces a la hora de la fecha de pago debemos de pagar y cumplir con los 300,000 colones que hicimos uso para las compras del supermercado. Y uno de los rubros, digamos, o de los ítems que nos carcomen más el presupuesto son los gastos hormiga. Eh, y esto, ¿por qué? Porque casi nadie lo pone, casi nosotros no lo ponemos dentro de un presupuesto. Vienen las suscripciones a Netflix, vienen
a Spotify, o vienen aquellos antojitos, digamos, del fin de semana, que comprar las cajitas de cervezas y comprar, ya con eso se tienen que llevar los snacks y las boquitas para poder hacer la fiesta. Pero eso, si no lo llevamos al día, no vamos a poder, nos va a desorganizar, digamos, el presupuesto. Ahora, ¿cómo vamos a organizar nosotros eh, las finanzas para poder lograr la independencia financiera? Don Rodolfo ya les explicó un poquitito, ¿verdad? Que nuestra primer fuente de primaria, digamos, de ingresos es la del trabajo día a día que tenemos, y con esa primera fuente primaria de ingresos nosotros logramos construir un presupuesto. Con base en ese presupuesto sacamos una partida para lo que es el ahorro mensual, y lo primero y el primer ahorro que tenemos que hacer nosotros es el ahorro de la reserva de emergencia. ¿Ya? ¿Qué es la reserva de emergencia? La reserva de emergencia es un fondo de dinero ahorrado para poder cubrir los gastos del presupuesto mensual o las emergencias que nos ayudan a evitar contraer deudas. Aquí tenemos un cálculo, digamos, de cómo se hace una reserva de emergencia. En esto incluyen, digamos, varios ítems. Aquí viene el cambio laboral, que es si nosotros estamos cambiando de trabajo, si nos despidieron, o en el caso, digamos, de los que trabajan independientemente, si les cesó el contrato laboral. Esos $2,000 que estamos poniendo ahí de ejemplo son los $2,000 del ejemplo anterior, donde decía que los gastos totales del presupuesto eran $2,000. Entonces, esos $2,000 los tenemos que multiplicar por la cantidad de meses que nosotros creemos que vamos a tardar en poder conseguir un nuevo trabajo o un nuevo contrato laboral para que nos cubra durante ese tiempo. Entonces, en este caso, vienen $2,000 por 4 meses, que es lo que dijo este señor, nos da un total de $8,000. Viene el tema de la salud. Y en la parte de la salud, tal vez lo importante es entender que siempre va a haber circunstancias que le pueden haber separar a uno de su función laboral. Una enfermedad que lo mantiene en el hospital o algún tipo de internamiento, más ahora con el problema de las listas de espera, es posible que eso implique alguna derogación. Entonces, es importante contar con un seguro adicional que te cubra esa contingencia. Seguro que puede ser, seguros hay de dos tipos, seguros de gastos médicos, ¿no? Y seguro de vida, en el caso de que uno tenga dependientes. El tema de los seguros es un tema bastante interesante y es importante saber calcular cuál es el monto de seguro que yo debería de tener para efectos de cubrirme en mi estilo de vida y cubrir a las personas que dependen mío. Y esto forma parte de la reserva de emergencia. Lo ponemos ahí como digamos, un ítem a considerar, pero ese es un tema, solo el tema de seguros es un tema de una reunión de estas de una hora. Ok, seguimos entonces con la parte de otros. Otros son un monto que se tiene destinado para emergencias. Eh, por ejemplo, que se nos descompuso algún artefacto, la refrigeradora, ¿verdad? Y no sirve, tuvimos que salir a comprar un refrigerador nuevo. O se le fue la pantalla de la computadora, pues ahí también está. Entonces, aquí, como vamos a coger por ahorita nada más el tema del cambio laboral y otros, este señor tendría que tener para la reserva de emergencia los $8,000 más los $2,000 de gastos de emergencia. Eso le da un total de $10,000 de reserva de emergencia. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos. Grace, ¿me En, dejas agregarle algo? Tal vez que se nos está pasando. uh-huh, Y perdona que te interrumpa. Es que no hay. resulta que en esta parte de la reserva de emergencia es importante llamar la atención de que hay personas, vamos al caso de ingenieros que trabajen para una compañía que tiene una asociación solidarista. En el caso del el ahorro que uno hace en la asociación solidarista, es un ahorro que le dan a uno va haciendo, la empresa pone una parte y eso te sirve para cubrir esa reserva de emergencia. Si usted labora para una empresa que tiene una asociación solidarista, tal vez lo importante es saber que
el monto, cuál es el monto del ahorro objetivo que usted debería de tener ahí. Pero si ya lo está haciendo ahí, no lo tiene que hacer adicional, porque ya lo está haciendo en la asociación solidarista. Ya, eso era todo lo que quería agregar. Sí, tiene toda la razón. Ok, aquí tenemos dos ejemplos sobre la reserva de emergencia. En el primer ejemplo, el cliente tiene, de esos $10,000, tiene ahorrados $4,000, ¿verdad? Y hay un faltante de $6,000 para poder completar los 10,000. Dijimos en el ejemplo anterior que al cliente le quedaban de remanente $1,000 para ahorrar. O sea, este cliente va a tardar 6 meses en promedio, a menos que vuelva a ajustar su presupuesto, para poder lograr el objetivo de tener los $10,000 de reserva de emergencia. ¿Ok? Tenemos en el segundo caso, que es totalmente contrario. Aquí más bien, en vez de los 10,000, este cliente tiene por encima de la reserva de emergencia. Tiene $18,000 reunidos, y de esos $18,000 reunidos van los $10,000 que se tienen que quedar ahí quedititos, y los otros $8,000 los puede invertir, pero los puede invertir en otros instrumentos financieros. ¿Cómo lo vemos aquí? Ok. Eh, la reserva de emergencia siempre la tenemos que tener en instrumentos a la vista, instrumentos financieros a la vista. En este caso pueden ser cuentas bancarias a la vista, fondos de inversión a la vista o cuentas de inversión. Cualquiera que usted y cualquiera de nosotros en el momento en que lo necesitemos podamos sacar el dinero de inmediato, ¿verdad? Que no lo tengamos en certificados. Estos instrumentos de financieros son menos enfocados en la rentabilidad, pero sí tienen que estar ahí totalmente a la vista. Y en el caso del señor, que más bien tenía un excedente de ahorro, pues bueno, aquí más bien se coloca el dinero a largo plazo con una mayor rentabilidad. ¿Cómo qué? Como los certificados a plazo, los planes de inversión a largo plazo o los fondos de inversión. Muy bien, excelente. Bueno, esto definitivamente, digamos, lleva un proceso. Y el proceso es importante seguir el orden, porque en muchos casos sucede, y hablamos con muchas personas, que ya empiezan a generar ingresos, ¿verdad? Son muchachos jóvenes y tienen ya dinerillo, y dicen, ah, pucha, yo quiero trabajar Bitcoin o quiero hacer alguna cuestión un poco diferente, alguna inversión, y se olvidan de seguir este paso. Y creen que el ingreso va a estar para siempre, entonces se olvidan de cubrir la reserva de emergencia. Por eso es que es muy importante, muy importante lograr o cumplir este paso primero. Pero ya una vez que tenés tu reserva de emergencia bien calculada, lo que sigue es empezar a trabajar una reserva de retiro. Entonces, esa reserva de retiro, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos esto? Siempre basados en el ejemplo que vimos ahora del señor que le sobran $1,000 al mes. Entonces, ¿cómo hacemos para ir ahorrando para ahí? ¿Cuánto debería de ahorrar yo en esta reserva de retiro? Bueno, aquí lo primero es, ¿cuál es el objetivo de la reserva de retiro? El objetivo de una reserva de retiro es mantener tu estilo de vida cuando ya dejes de elaborar. La teoría financiera dice que una persona, por lo menos a la edad de 65 años, debería de tener el capital acumulado que le va a permitir vivir el resto del tiempo. Ahora, si lo tenemos a los 40 años, si lo tenemos a los 50 años, ideal, perfecto, increíble. Pero por lo menos a la edad de 65 ya deberías de tener ese acumulado. Estamos poniendo un ejemplo de una persona de 35 años, ¿verdad? Que le faltarían 30 años para llegar a su momento de retiro. Entonces, lo que uno debe hacer es decir, bueno, cuál debería de ser mi estilo de vida? ¿Cuál es el equivalente para mantener mi estilo de vida actual de aquí a 30 años? Entonces, lo primero que uno debe considerar es la pérdida del valor del dinero, o sea, la inflación. Nosotros hablamos esto siempre en términos de dólares, pero la inflación en dólares promedio a nivel internacional es de un 3%. Entonces, lo que hacemos es utilizando esta fórmula financiera,
llevamos a valor futuro el ingreso actual utilizando esta fórmula, 1.03 elevado a la 30, que serían los 30 años que queremos llevar a valor futuro. Entonces, en el caso del ejemplo que vimos ahorita, de un ingreso de $3,000, estaríamos hablando de $3,000 por este factor para ver cuál sería el ingreso equivalente de aquí a 30 años. Entonces, nosotros, lo que estamos aquí calculando, más o menos es, vamos a basarnos en este cuadrito que está aquí arriba. Este cuadrito nos dice, nos da el ejemplo de ese para la persona de un ingreso de $30,000. Ese ingreso de $30,000, siempre considerando una inflación del 3%, a los próximos 30 años, el índice que nos da la fórmula que les dije ahorita da 2.43. Entonces, 2.43 multiplicado por 3,000 nos da un ingreso futuro de 7,242. ¿Qué es esto? Que estos 7,242 sería el monto del ingreso que tendría la misma capacidad de compra de $3,000 de hoy, considerando una pérdida del valor del dinero o una inflación anual promedio del 3%. Ahora, ¿cuál sería el capital que nos daría esos $7,000 al mes dentro de nuestra edad o a la edad de este muchacho que tiene 35, que sería su edad de 65? ¿Cuánto debería ahorrar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es anualizar este monto. O sea, multiplicamos los 7,000 por 12 y nos da estos 87,381. Entonces, este sería el ingreso, ¿cómo decirle? Este sería el ingreso proveniente de un patrimonio. Este sería el ingreso, ¿cómo dijimos? El ingreso pasivo de un patrimonio. Recordemos otra vez que los ingresos pasivos provienen de tres fuentes. Provienen de intereses, provienen de alquileres o provienen de dividendos. Entonces, dependiendo de lo que uno tenga, ¿verdad? Así va a ser la rentabilidad del capital que uno tenga, tiene que generar más o menos un promedio de un capital invertido, y ese promedio de capital invertido nos va a dar esta rentabilidad anual. Entonces, ¿cuál sería el monto del capital? Bueno, si este es el ingreso, lo dividimos entre el monto de la rentabilidad promedio, o sea, entre 0.08, para hacerlo en términos reales, y eso nos da el valor de la reserva. En este ejemplo de $3,000, estamos hablando de una reserva de casi 1,100,000. O sea, esta persona debería de ahorrar durante 30 años aproximadamente entre principal ahorrado e intereses acumulados y el efecto de interés compuesto, un monto de 1,100,000 para que cuando tenga ese monto de capital le genere por lo menos una rentabilidad promedio del 8%, y esa rentabilidad del 8% le daría el monto mensual equivalente a los mismos $3,000 que está ganando el día de hoy. Esto es importante en el caso particular de ustedes, donde probablemente hayan algunos que digan, bueno, pero a mí me gusta comprar lotes y me gusta, digamos, hacer unos apartamentos, y yo con esos apartamentos yo voy a generar mi ingreso con el cual voy a vivir a futuro. Perfecto, es parte de los alquileres. Entonces, tenemos que evaluar cuál es el monto que deberías de tener en propiedades. En este ejemplo en particular, deberían de ser como 1,100,000 para que el monto en propiedades, no a valor de hoy, sino a valor dentro de 35 años, debería de generarle una rentabilidad promedio de un 8%. ¿Cómo generan los alquileres rentabilidad? Precisamente alquilándolo, ¿verdad? El monto del alquiler menos los mantenimientos, menos los gastos de impuestos, o sea, el neto que le genere mensual a la persona, eso debería de representar en términos anualizados, o sea, el monto mensual multiplicado por 12, ¿verdad? Entre el monto invertido hoy llevado a valor futuro, debería de darte por lo menos una rentabilidad del 8%. Entonces, uno puede hacer una combinación. Puedes hacer una combinación entre tener bienes raíces o alquileres, inversiones financieras
o incluso inversiones en acciones. Y eso es lo bonito de esto. Nosotros ayudamos a hacer ese cálculo de cuál es el monto. Hicimos varios ejemplos de este mismo cálculo para diferentes niveles de ingreso para que lo tengan en mente en caso que una persona quiera como una respuesta tan rápida. Mira, si yo gano ahorita $6,000, entonces ¿cuánto sería el monto? Bueno, más o menos 2 millones. ¿Okay? Ahora, ¿cómo invierte uno esto? ¿Cómo va creando uno ese ahorro? ¿En dónde? ¿En dónde va colocando ese dinero? Normalmente, lo clásico es utilizar planes de ahorro. Esos planes de ahorro, este, eh, esos, esos planes de ahorro, este, tienen que ser, digamos, vamos a ver, ahí en Costa Rica están los planes complementarios de retiro, como en BAC Pensiones, Popular Pensiones. Hay planes de ahorro internacionales también que dan con rendimientos y beneficios muy interesantes. Están, por ejemplo, las inversiones de largo plazo que una persona puede hacer o incluso las inversiones en bienes raíces. El tema es que, ¿con qué criterio hago yo esta inversión? Bueno, hay dos criterios. Uno, ¿qué tanta aceptación al riesgo tiene la persona? Y entonces así elegís el tipo de portafolio. ¿Cuál es el momento de vida en que está la persona? No es lo mismo un muchacho de 23, 24 años, como tenemos muchos clientes que empiezan a hacer un ahorro. Imagínate cuánto van a durar, muchacho de 23 años, 25 años, por ejemplo, y va a durar 40 años ahorrando. Y sí, tiene que ahorrar muy poco, ¿no? Tiene que ahorrar muy poco para llegarle a su meta, porque tiene muchos años. Pero no es lo mismo ese muchacho de 20 años o de 25 años a una persona, por ejemplo, de 45 años. Entonces, ahí nosotros les ayudamos de cómo hacer el cálculo de cuánto es lo que deberías de ahorrar. Ahora, ya aquí hablamos entonces del tema de la reserva de emergencias, el monto de ahorro siempre, en el caso del ejemplo del muchacho de $1,000 al mes que ahorro, ¿no? La reserva de retiro, bueno, ¿cuánto deberías de invertir en esa reserva de retiro de los ahorros? La teoría financiera dice que ojalá no más del 60% de tu ingreso excedente. Si te sobran $1,000, no más de 600. ¿Por qué? Para no ahogarse, porque este es un plan de muy largo plazo. Entonces, el plan de ahorro que uno haga partiendo de una inversión financiera, como un ahorrito de esos mes a mes, no debe ser algo que le quite el sueño. Pucha, ya se viene otra vez este mes y me va a quitar, ¿verdad? Una plata y tengo que hacer otra vez mi ahorro. No, no, tiene que ser algo que le genere tranquilidad. Usted tiene que ser un monto de ahorro que le dé a usted la tranquilidad de que usted está creando su fuente de ingresos futura. Entonces no puede ser muy alto. El otro 40% normalmente uno lo pone en una reserva de inversión de corto plazo. Esa reserva de inversión de corto plazo tiene un criterio de inversión diferente. Entonces, recapitulando, la reserva de emergencia te protege en el corto plazo. La reserva de retiro te protege en el largo plazo. Entonces, esta reserva de inversión de corto plazo tiene una particularidad muy interesante. Y es que uno puede ser un poco más creativo. Imagínense, en este ejemplo, a razón de $400 por mes, ponete 10 meses, estamos hablando que la persona tiene $4,000 ahí ahorrados, ¿no? Entonces, puede empezar a crear un capital semilla para hacer inversiones con un perfil de riesgo diferente. Puede ser un poco más agresivo. Ya ahí sí, el muchacho que quería, apenas tuvo su primer empleo, empezar a invertir en criptomonedas, puede darse el lujo de empezar a hacer una serie de inversiones que si por alguna razón no le sale bien, no salió bien, le perdí, me metí en un negocio que me salió mal. Si pasa eso, no vas a afectar tu estabilidad en el corto plazo ni tu estabilidad en el largo plazo. Pues ya tenés tu reserva de emergencia y tu plan de retiro ya lo tenés encaminado, ya lo tenés empezado. Entonces, este capital semilla se llama capital de riesgo y es muy interesante y es la parte más creativa de la estructura financiera de una persona. Normalmente, este tipo de capital se pone, por ejemplo, en emprendimientos, en una empresita. Mira, se me está ocurriendo para poner un ejemplo así como muy loco, una venta de helados de aguacate. Bueno, nadie me lo compró, bueno, pero por lo menos no me afectó.
quiero comprar carros para importarlos, quiero invertir en esto de las criptos, quiero hacer una cuenta de trading internacional. Entonces, ese capital te permite hacer cosas más creativas. Y obviamente es donde la persona, si empieza a generar excedentes y empieza a generar rentabilidad, le permiten anticipar su retiro, porque empieza a tener ganancias extraordinarias, ¿verdad? Que le permiten perfectamente adelantar su fecha de retiro. Ahora, llegar ahí, pues no es tan fácil. En términos generales, los tres tipos de portafolios, ¿cuáles son los tres tipos de portafolios? La reserva de emergencia, el reserva de retiro y la reserva de inversión de corto plazo son portafolios que tienen un criterio de diseño, ¿verdad? Y entonces, los tres elementos para diseñar ese portafolio son, bueno, primero, el objetivo, ¿no? Luego, el perfil de riesgo del inversionista. Si es una persona muy conservadora, ¿puedo invertir en una inversión de corto plazo? Sí, claro, van a ser instrumentos más conservadores, tal vez no criptomonedas, ¿no? Y el horizonte de inversión. El horizonte de inversión es el plazo. Obviamente, en una reserva de retiro es a largo plazo y en un plan de, digamos, una reserva de emergencia, más bien es a la vista, es a súper corto plazo. Entonces, ¿qué elementos hay? ¿Qué tipo de criterios? ¿Cómo afecta mi perfil de riesgo, el tipo de portafolio que nosotros vamos a estar invirtiendo? Hay tres tipos digamos, de perfil de riesgo muy tradicionales. Conservador, moderado y agresivo. ¿Cómo se diferencian? El principal factor de diferencia consiste en cómo está compuesto ese portafolio. Por ejemplo, en un portafolio conservador vas a tener más activos que se llaman de renta fija o que la rentabilidad es mucho más estable. ¿Cuáles son los activos tradicionales de renta fija? Los certificados de depósito a plazo, los bonos que le pagan a los fondos o una inversión, una rentabilidad muy estable. Y conforme te vas pasando de un portafolio conservador a un portafolio agresivo, el porcentaje que se invierte en activos de renta variable, como cuáles, como las acciones, por ejemplo, de compañías del Fortune 500, va aumentando. Aquí en este ejemplo pasa de un 39%, no sé si se ve bien en la pantalla, de un 39% hasta un agresivo, en este caso un 83%. O si te querés ir a portafolios todavía más arriesgados, digamos que tienen un mayor componente de renta variable, están los que siguen los índices, como el índice S&P o el famoso S&P 500. La rentabilidad también va en función de ese tipo de portafolio. Digamos, en promedio, pasás desde un portafolio conservador que puede generar una rentabilidad promedio que más o menos anda por ahí del orden del 7%, en este caso, 7%, hasta por ejemplo, un moderado, un 9%, un agresivo puede andar por ahí del nombre del 12%, y los portafolios que siguen índices que en este momento andan en promedio en los últimos 10 años entre un 15 y un 20%. Por ahí anda la rentabilidad de los portafolios agresivos, para que tengan una idea de los niveles de rentabilidad de acuerdo con el perfil de riesgo. Ahora, estos usualmente se trabaja en fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión se diferencian de la alternativa de colocar la plata en un certificado de depósito a plazo. Aquí, digamos, en Latinoamérica, más del 80% de las transacciones financieras se hacen en títulos de renta fija. Como dijimos, los títulos de renta fija son certificados de depósito a plazo y bonos que pagan una tasa de interés. Entonces, si usted agarra toda la plata y lo pone en certificados de depósito a plazo, digamos, vas a poner un principal y te pagan una tasa de interés, ¿no? Al final del plazo, o depende de qué tan frecuente te pagan los intereses, vas a recibir el principal más la tasa de interés. Ahí el riesgo es que el emisor tenga la capacidad de devolverle a usted ese principal como la tasa de interés, que no caigas con la suerte de los inversionistas de Copes Servidores o de Cifin, donde en Costa Rica, pues lamentablemente la protección es de un 6 millones de colones. En cambio, en un fondo de inversión, los fondos de inversión invierten en certificados a plazo,
acciones, inversiones a la vista y otro tipo de instrumentos financieros que usualmente no se ven en los mercados locales. Entonces, el riesgo está muy diluido en diferentes tipos de instrumentos de inversión. Todavía mejor cuando uno no trabaja un fondo de inversión, sino un portafolio de fondos de inversión. ¿Qué es esto? Que entonces no tenés la plata en un solo fondo, sino en un grupo de fondos de inversión que sigan un perfil conservador, moderado o agresivo. Ahora, existen empresas grandes, muy reconocidas como BlackRock, JP Morgan, 91, Dominion, Schroeder, que crean portafolios de fondos de inversión o que hacen fondos de inversión y un gestor de portafolio te puede decir en cuáles fondos colocar un ahorro mensual que se diluya en diferentes fondos de inversión. Entonces, el riesgo es todavía más diluido. Digamos, una forma de ver visualmente cómo se comporta un portafolio de fondos de inversión, lo vemos en este grafiquito, como para que tengan una idea. Esto, cada línea es un fondo de inversión. Entonces aquí vemos los fondos de inversión que trabajan renta variable, son los que suben y bajan de acuerdo con el comportamiento del mercado y el valor de las acciones. Y los fondos que trabajan más renta fija son esa línea que se ve que crece y ahí va el suave creciendo con un portafolio más estable, ¿verdad? Ahora, algunos de los aliados estratégicos con los cuales nosotros trabajamos este tipo de fondos de inversión son empresas como StoneX, RL360, Dominion, Hansard, son empresas que tienen años de estar operando acá en Latinoamérica y que ofrecen diferentes alternativas que dan diferentes ventajas de tipo regulatorio, ventajas de tipo de rentabilidad y una serie de características que con mucho gusto se le puede explicar si alguno de ustedes tiene algún interés de conocer más a fondo este tipo de servicios. Nosotros en realidad lo que hacemos es que le damos a la persona, primero le hacemos una fotografía de cómo está ahorita en este momento, cómo está organizado, le damos recomendaciones ya específicas de cómo manejar su presupuesto, cómo está organizado para que pueda empezar a crear una estructura financiera. Y segundo, ya le ayudamos a darle recomendaciones sobre manejo de portafolio. Todo lo que se trabaja a través nuestro es regulado y nos aseguramos de que sea todo muy formal, verificable, que es lo más importante. Y usualmente pues damos, en el caso de cuando damos este tipo de charlas, se dan asesorías gratuitas a las personas, digamos, y nada más tiene que decir que pertenece al Colegio de Ingenieros, para darle nosotros una charla de asesoría gratuita que usualmente dura como una hora. El contacto lo pueden hacer o lo pueden coordinar a través del correo electrónico que aparece aquí en pantalla o bien contactándonos por teléfono o mandándonos un WhatsApp a Grace o a mi persona. Con mucho gusto les damos nosotros cualquier asesoría personalizada, que como les dije, las primeras asesorías, si no requieren así como mucho trabajo, normalmente se dan gratuitas, ¿verdad? Y se ayuda a la persona para que tenga ese ordenamiento y sacarle esa fotografía. Es como un diagnóstico, cómo estás ahorita y hacia dónde vas. Entonces, aquí terminamos nosotros la parte expositora. Espero haberme apegado más o menos al tiempo que me habían dado, unos 45 minutos, pero quedamos abiertos en este momento si alguno de ustedes tiene alguna consulta, con mucho gusto para empezar a atenderles cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias, doña Grace y don Rodolfo, por el espacio del día de hoy. Abrimos, como don Rodolfo lo indicó, el espacio para preguntas. Pueden hacerlos directamente en la pestaña de preguntas y respuestas o bien si alguien desea que le activemos el micrófono. Mientras alguien va escribiendo algo, les voy a decir cuáles son las preguntas más comunes. Ay, pucha, pero esto del presupuesto es muy complicado, ¿verdad? Esto del seguimiento es muy complicado. Bueno, esto es un hábito. Esto es un hábito que lamentablemente no lo enseñaron a nosotros en el kinder o en la escuela, nos lo debieron de haber enseñado.
Entonces, tenemos que ir creando ese hábito, porque este es la esencia de poder lograr un montón de cosas. Poder lograr un viaje, poder lograr un proyecto, poder lograr una meta. El corredor que quiere ser campeón se entrena de forma disciplinada hasta alcanzar su meta. Entonces, este hábito, el hábito financiero, es un hábito muy, muy importante. Entonces, la primera duda es esta. ¿Cómo hago yo para empezar? Bueno, empezar muy fácil. Si puedes empezar con la receta, ¿no? Y hacerte una hojita de Excel y empezar a ver cuál es tu situación actual. Luego, con mucho gusto, en una cita que podamos hacer personalizada, te ayudamos a irte estructurando. Ya dentro de poco vamos a tener una aplicación propia donde vamos a estarle dando esa facilidad al cliente. Esa es una de las preguntas más normales. Otra de las preguntas que nos hacen, yo no sé si van poniendo alguna, me decís. Si no, yo voy más o menos evacuando las dudas que siempre nos hacen. Mira, pero esto de los planes de ahorro, ¿cómo hace uno para asegurarse de que sea algo serio? Bueno, muy importante, todo tiene que trabajarse con empresas reguladas. Cuando uno trabaja con una empresa regulada ante una superintendencia, es muy fácil de verificar. Entonces, se verifica que la empresa con la que uno esté operando es regulada, que el gestor, o sea, nosotros también estemos regulados, y en eso sí les doy garantía que van a poder chequear todo muy bien. No hay ningún problema con eso. Lo otro que es consultas muy normales, digamos, si yo empiezo a hacer un plan de ahorro y de repente cambio de idea, existe la posibilidad de poder, digamos, suspender el plan de ahorro o pausarlo. Sí, en muchas de estas compañías se pueden pausar los planes de ahorro, se puede aumentar, se pueden disminuir, se pueden cambiar los tipos de portafolios. Se tiene, como son productos internacionales muy, muy innovadores, entonces se pueden hacer muchísimas cosas que no puedes hacer en un plan complementario aquí, por ejemplo, que tengas en alguna de las operadoras de pensiones aquí locales. Cuando uno trabaja con un plan internacional, puedes escoger un portafolio S&P 500, luego viste que era como muy, muy agresivo, sí, entonces te pasaste mejor a algo un poquito más moderado. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer y se le da obviamente seguimiento a la persona en una forma recurrente para que la persona, digamos, sea acompañada en todo el proceso de manejo del ahorro. Como nosotros pertenecemos a un grupo regional, en realidad esto es una compañía que tiene, dentro de nuestra misma compañía tenemos un tema generacional, y la misma corporación tiene una política de seguimiento propia. No sé si hasta ahí surge alguna pregunta. Si no, pues dejamos las consultas para luego que nos lo puedan mandar a nuestra página de internet, nos manden un correo o nos escriban a los diferentes números que tenemos ahí puestos en pantalla. Perfecto, don Rodolfo. Sí, ahí les queda los enlaces para que puedan hacer sus consultas directamente con don Rodolfo o doña Grace. Si no hay consultas, entonces damos por finalizada la conferencia. Yo les voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden llenándola antes de salirse de la aplicación. No queda más que agradecerles a don Rodolfo y doña Grace el espacio del día de hoy, súper instructiva la conferencia, y esperamos que nos puedan acompañar eh, más adelante con las conferencias que tenemos programadas en el colegio. Y a todas las personas que el día de hoy se conectaron, muchísimas gracias, y también a las personas que están viendo este video en diferido. Muchas gracias, que tengan todos buenas noches. Muy amables. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches.